¿Piensas en la industria audiovisual como una oportunidad profesional o de negocio? ¿Te gustaría saber cómo funciona el proceso de producción en el mundo del cine o en otros formatos? ¿Sabes cómo se planifica y realiza un contenido audiovisual? En estos momentos, los expertos aseguran que la industria audiovisual está en pleno proceso de crecimiento, a pesar del impacto de la pandemia. Siendo cierto que el crecimiento en los últimos años ha sido estelar, se espera que el auge del streaming continúe en los próximos años, principalmente debido al aumento de la demanda mundial de contenidos de vídeo. Las plataformas de servicio de vídeo on demand necesitan cada vez más producir contenido exclusivo para sus abonados. Ahora el contenido de alta calidad que antes se distribuía a través de salas de cine o canales de televisión tradicionales se está poniendo directamente a disposición del espectador en estas plataformas. Además, piensa en las nuevas tecnologías de la realidad virtual, que no solo ofrecen oportunidades financieras, sino también creativas. Las incipientes tecnologías están abriendo las puertas a nuevos tipos de contenidos originales, capaces de aportar una experiencia única a un público amplio o a consumidores de forma individualizada. Existe un segmento creciente de público que está adoptando estas nuevas tecnologías más allá de los formatos convencionales. Los cambios en las expectativas de los consumidores digitales será otro de los puntos clave. Los actuales servicios de vídeo deben comenzar a aprender de las preferencias de los consumidores a nivel personal, con la inteligencia artificial y la gestión de datos como telón de fondo. Con esta información deben comenzar a actualizar, personalizar y mejorar la experiencia que ofrecen a través de multipantalla a los clientes. Hoy en creabinars.org te ayudamos a resolver algunas de tus dudas sobre la industria audiovisual, con un interesante Creabinar de la mano de Juanra Fernández, director de cine, guionista, escritor, profesor, realizador y director de la Escuela Municipal de Cine de Cuenca. Juanra nos habla del proceso de producción audiovisual, ese arte de crear y contar una historia, donde la inspiración y el método de trabajo son indispensables para el éxito. Con él hablamos de guión, del proceso de venta de la primera idea y las diferentes fases de la producción hasta llegar a la sala o a la plataforma. Todo un trabajo de artesanía industrializado que combina magia, cámara y acción. Buenas tardes, Europa. Buenos días, Latinoamérica. Bienvenido a Creabinars. Este es el Hub Creativo Digital Iberoamericano. Hoy vamos a hablar del séptimo arte. Vamos a dedicar estos minutos a reflexionar con Juanra Fernández sobre el proceso creativo en el cine. Juanra es director de cine, es guionista, es creador audiovisual y también es profesor de guión en una universidad en España. Él nos va a explicar todo lo que necesitamos saber sobre el proceso de creación de una película, de un contenido audiovisual, desde la idea, desde el guión, hasta que la vemos en las salas, hasta la realización de la película. La primera pregunta que te quiero hacer, Juanra, es, de alguna manera, que nos expliques cómo es el proceso creativo. Es decir, cómo partes del guión a finalmente generar esa idea y, de alguna manera, producirla, empaquetarla y distribuir esa idea. Es decir, ¿cuál es todo ese, cómo se gestiona todo ese proceso creativo? Bueno, el proceso de guionización parte evidentemente de la idea. La idea es el cimiento, es la base de todo y bueno, esa idea, como ateniéndonos un poco a lo que es la navaja de Ockham, pues cuanto más sencilla mejor, ¿no? Porque ya tendremos tiempo de complicarla después. La idea puede surgir de varias formas, evidentemente tenemos fuentes de inspiración que nos van a surgir de mil maneras, como por ejemplo los hermanos Coen siempre recurren a noticias reales, ¿no? Para después fantasear y construir una historia de ficción partiendo de esa premisa real. Podemos buscar personajes que han existido y hacer un biopic o momentos históricos, ¿no? O de noticias contemporáneas que nos puedan interesar. Por ejemplo, en el cómic, en Gloria Victis, pues partí de una estela funeraria que encontré en un yacimiento arqueológico, que descubrí que estaba en ese yacimiento arqueológico, lo habían encontrado, estaba expuesta en un museo, empecé a investigar, a indagar sobre el personaje y de ahí surgió la idea, ¿no? Construir la vida de ese auriga romano como fue Aelio Hermeros. Y luego, evidentemente, pues una idea completamente inventada, que son las más comunes, ¿no? Que serían las originales, pero que siempre hay una base real o algo
inspiracional, ¿no? Algo que nos puede permitir desarrollar esa idea hasta construir una base sólida que podría ser lo que es un guión cinematográfico o un guión para cómic. En el caso de la idea original, bueno, pues una vez que tenemos esa idea tenemos que empezar a esbozarla, ¿no? A bocetarla y a ver con una estructura aristotélica, planteamiento, desarrollo y desenlace, a ver cómo funciona y qué sentido puede tener. Después ya definiremos el género y demás, pero partiendo de eso, de esa idea original, pues nos vamos a encontrar primero con eso, con tener un principio y un final. Lo que es todo el desarrollo o nudo, pues nos aparecerá después, ¿no? Y irá implícito en la propia historia. En mi caso, bueno, pues por ejemplo mi primera película para Elisa fue casi un reto, ¿no? Con un amigo me dijo que si era capaz de escribir un guión de terror. Yo nunca lo había hecho, no había escrito guión de terror, había escrito otros géneros. Y bueno, partiendo de una idea de Sheila Ponce que ella me propuso, bueno, pues me habló de unos personajes que había visto, ¿no? Y que los había observado durante mucho tiempo, una madre y una hija, ¿no? Dos personajes peculiares, pues de ahí la fantasía empieza a correr como la pólvora, ¿no? Y empieza a surgir una historia completamente diferente a lo que es la base inicial, es decir, a la inspiración que tú tienes, pero manteniéndola un poco como premisa de esa historia. Hola, mamá. Que ya han colgado la lista de inscripción para el viaje de fin de curso y me tengo que apuntar antes del lunes. Y necesito 1.000 euros. ¿Y cómo quieres que ahorre con el dinero que me dais cada mes? Que sí, que trabajaré. ¿Qué remedio? Llamaba por lo del trabajo. ¿Y qué trabajo es? Canguro. Vale, tercero izquierda. Muy bien, ahí estaré. No es ninguna puta broma, joder. Cálmate, chaval, cálmate, que así no vamos a ninguna parte. Perdón, gente, no es una broma, de verdad, le ha pasado algo, estoy seguro. Relájate, jovencita. Disfruta de tu vida de muñeca. Claro, pero dice que no sabe nada de ella desde hace 2 horas. ¡Ana! Tú aguanta, ¿vale? Y así surge una historia. El siguiente proceso, evidentemente, sería la escritura. Hay varias formas de escribir un guión. De hecho, hay muchos teóricos, ¿no?, que te plantean la mejor forma para hacerlo. El caso más reciente es Blake Snyder, que nos habla de sus 15 pasos, ¿no?, que hay que seguir, que hay que tener en cuenta con un minutaje exacto y todo lo demás. Pero yo creo que la mejor forma de escribirlo es escribir sin más y después ya tendremos tiempo de organizar y de colocar. Ahora todas las herramientas que nos permiten trabajar en el guión, cualquier herramienta profesional, el Final Draft o cualquier otro programa, nos permiten el mover como si fuesen fichas, ¿no?, como si fuesen notitas de un POSIT colocadas en una pizarra, mover las escenas adelante colocándolas según el interés. Evidentemente trazamos primero lo que es la trama principal, desarrollamos esa trama principal y después trabajaremos lo que son las subtramas. Así va surgiendo. En mi caso, sí he de reconocer que siempre empiezo con una historia. Me gusta empezar los guiones por el principio. Hay guionistas que prefieren escribir primero el final y después ir hacia atrás. Pero en mi caso no, yo empiezo desde el principio y reconozco que en el 70% de los casos de todos los guiones que he escrito cambia el final del que tenía previsto, el que tenía imaginado en un inicio, va cambiando según se va desarrollando la historia. Porque el proceso creativo es tan íntimo, tan directo y tan personal que te vas convirtiendo un poco en el personaje y te das cuenta de que ese personaje casi podríamos decir que ya existía antes, ¿no? Que tú lo único que estás haciendo es liberarlo de la tierra que lo cubría y sacarlo a la luz. Es decir, te conviertes un poco en Dios, ¿no? Porque creas a los personajes, los mueves por la historia, les haces sufrir, les haces disfrutar
les das alegrías y les das tristezas, y de repente acabas con ellos o no acabas, o los mantienes. Entonces, bueno, ese sentimiento de Dios también te convierte un poco en el propio personaje, ¿no? Y te das cuenta de que una vez que vas conociendo al personaje, según va avanzando la historia, aunque te hayas construido una ficha, te hayas hecho una ficha para conocer al personaje desde el principio, para que sea un personaje redondo, cuando realmente lo conoces es cuando empiezas a intimar con él, ¿no? Cuando empiezas a trabajar en ese guión, en ese desarrollo, en ese proceso, y el personaje empieza a surgir. Pues ahí es cuando te das cuenta de que el personaje ya existía, de en cierto modo, en algún punto, ¿no? En algún lugar recóndito de la mente o del universo, ese personaje ya existía y tú lo único que estás haciendo es sacando a la luz. Decía Alan Moore, que es un eminente guionista, bueno, todo el mundo seguramente lo conoce, sobre todo la gente aficionada al cómic, que las ideas están en el aire, ¿no? Que están flotando y que lo único que tenemos que hacer los guionistas es atraparlas, ¿no? y escribirlas. Pues los personajes pasan igual, yo creo que están ahí, igual que las ideas de Alan Moore, y que van surgiendo, y los vas construyendo y va funcionando. Yo me acuerdo, claro, los personajes al final son la vida misma, ¿no? Decía Alfred Hitchcock que el cine es como la vida misma, pero quitando las partes aburridas. Y en esa vida misma los vas a enfrentar a otros personajes, les vas a hacer convivir con otros personajes y les vas a hacer en esa relación sentir, evidentemente, amor, odio y todos los sentimientos que el ser humano puede abarcar. Me acuerdo en el caso, por ejemplo, de Gloria Victis, del cómic, que en el segundo tomo, cuando escribí el final, bueno, le di un giro tremendo y decidí, bueno, pues eliminar, ¿no? O acabar con uno de los personajes principales. También recuerdo que me llamaron los franceses, la editorial francesa para la que trabajaba, para decirme, ¿estás seguro de que vas a hacer esto con este personaje? Y yo dije, sí, porque sacrificar a este personaje en este momento va a tener como consecuencia que el resto de los personajes se crezcan, ¿no? Es decir, le vamos a dar unas emociones, unos sentimientos, una fuerza a la perspectiva del personaje, sobre todo al personaje principal, que no la tendríamos tan clara para el lector o para el espectador si este personaje no desaparece. Al final ese cómic fue un éxito, fue premiado incluso en NIMS y fue una maravilla haciendo ese giro. Entonces, creo que cuando estamos construyendo esos personajes, lo que tenemos que hacer es meternos en la vida, ser lo más duro posible, encariñarnos hasta cierto punto, porque sabemos que en algún momento nos tenemos que desprender de ellos, pero sí hacerles que sufran como sufrimos en la realidad. Así nos saldrán los personajes redondos, nos saldrá una gran historia, porque al final los personajes son los que arrastran la historia y la historia evidentemente está vinculada directamente a los personajes y funcionará perfectamente el guión. Y una vez que ya lo tenemos cerrado, pues también creo que es bueno darlo a leer, ¿no? No hay que tener esos miedos que tenemos todos de que nos van a plagiar o nos van a copiar, no. Esa idea ya está escrita, la has desarrollado tú, eres el que la ha descubierto, ¿no? Y el que la ha sacado a la luz, pues deja que la gente lea y opine antes de llevarla al cine o llevarla a cualquier sitio. Y después, evidentemente, una vez que ya tenemos el guión cerrado, lo que sería el proceso fundamental, es decir, este borrador, ya todo el proceso de escritura, que es un proceso muchísimo más lento de escritura y corrección. También se puede hacer un tratamiento, que hay gente que lo hace, que es lo mismo, es desarrollar la historia sin diálogos. Pero bueno, cada escritor tiene su forma de escribir, su forma de enfocar lo que es la historia, ¿no? Cómo la va a desarrollar, y cada uno lo hace como quiera. Yo prefiero ponerme a escribir directamente, escribir con diálogos, escribir con las escenas y ir desarrollando el guión según van pasando los días, a escribirlo primero una vez, escribir bocetos, hacerme gráficos, tramas y demás, porque bueno, al final eso a mí personalmente me parece que es una pérdida de tiempo. Hay gente que sí, que le sirve de mucho. Solamente me he hecho esos gráficos, esos típicos pizarras llenas de escritura cuando la historia era muy complicada o era para una serie de televisión o había ya demasiados personajes como para tenerlos en la cabeza. Pero cuando es un guión básico de cine, lo mejor es escribir y ya tendrás tiempo de corregir después. Y después vendría el proceso de venta.
una vez que ya tienes el guión escrito y evidentemente registrado, que es lo primero que tiene que hacer cualquier guionista, nada más terminarlo, registrarlo, irse al registro de la propiedad intelectual y registrarlo, porque sí es verdad, aunque parezca un mito, que hay plagiadores profesionales que lo van a leer y lo van a copiar, y las ideas, que como dice Alan Moore, son de todos y están en el aire, pero si tú eres el primero que la ha cogido, intenta mantenerla e intenta hacerla tuya. Pues se registra y después ya ofrecerlo a la venta. El proceso de venta de un guión pues también es tan complejo como el de escritura, evidentemente, porque dar a leer el guión, hay muchos productores o gente que no se lo va a querer leer, o sea, les vas a tener que presentar una serie de pastelitos, ¿no?, antes del guión, para que ellos se interesen por la historia. En este caso, pues interesa el desarrollo de un dossier, que es lo que los guionistas llamamos Biblia, en el que vas a contar en qué consiste ese guión, en qué consiste la historia, la película, hablar un poco de los personajes, es decir, básicamente captar el interés del productor, que al fin y al cabo es el que va a desarrollar el proyecto y va a conseguir, ¿no?, o va a aportar su granito de arena para que tu historia se convierta en una película o en un cómic. En el caso, por ejemplo, de Gloria Victis, volviendo otra vez al cómic, porque es muy curioso, es un personaje histórico, ¿no?, que, bueno, hay muy poco que se sepa de él, ¿no?, de este auriga. Era un auriga romano, lo único que nos dice la estela es que se llamaba Helio Hermeros y que murió en la ciudad de Elche, en Alicante, en una carrera. Pues poco más, no hay más datos. Claro, yo evidentemente, pues lo primero que tienes que hacer en este caso es documentarte, empezar a ver cómo funcionaban esas carreras, cómo se vivía en la Roma del siglo I o del siglo II, y ver cómo era la vida cotidiana de una auriga de este tipo. Como esos datos eran tan limitados, pues mi decisión fue ese Helio Hermeros convertirlo en su hijo, es decir, centrarme en el protagonista, en el hijo de la Helio Hermeros de la Estela. Ahí ya tenía un punto de partida, ¿no?, una premisa, que era el accidente, la muerte del padre en una carrera en Ílici, en Elche. Y a partir de ahí, pues toda la tragedia que conllevó al hijo para desarrollar la historia y contar su historia en 4 tomos. Los franceses, en este caso, la editorial Dargaud Lombard, pues ellos cuando lo vieron, lo leyeron, les interesó desde el principio, porque en Francia hay mucha afición al cómic histórico y al cómic deportivo, y dijeron, es que esto tiene los 2 géneros, ¿no? Abarca, por un lado, todo lo que es la historia, que está muy bien visto también, porque hasta en ese momento prácticamente no había ningún cómic sobre la antigua Roma que no se centrase en los personajes más importantes, ¿no?, como los emperadores, es decir, que saliese un poco del palacio imperial y los llevase al pueblo llano, conocer a un personaje del pueblo llano y convertirlo en el héroe. El héroe básicamente es como lo llama Joseph Campbell, ¿no?, es decir, al protagonista de la historia. Pues coger a ese héroe y trasladarlo al pueblo llano, y les gustó mucho. Y por otro lado, la faceta deportiva, ¿no?, porque así van a poder llegar a 2 campos. Pues no hubo ninguna duda, les gustó muchísimo, lo escribimos y lo publicaron, y mira, al final se publicó en 6 idiomas diferentes y ha sido pues un éxito relativo. Sin embargo, en el cine, a la hora de plantear una historia, pues es mucho más complicado. Yo ahora mismo no me atrevería, o no sé si podría, o tendría fuerzas para intentar mover un proyecto tan ambicioso como Gloria Victis, llevándolo a la pantalla, es decir, una película histórica de género deportivo, ¿no?, dentro de lo que es la historia, es decir, reconstruir un anfiteatro romano con todos los elementos que conlleva, ¿no?, y trasladarnos a hacer un rodaje, una producción de esas características. A mí, sinceramente, me da pereza. Sí, me gustaría llevarlo, y estaría encantado, pero es mucho más complicado. Por eso, cuando escribo para cine, huyo un poco del género histórico, porque es un género ya per se, es un género caro de producir. Entonces busco las historias más centradas, ¿no?, en lo que es la actualidad y que sean más fáciles de rodar.
En este caso, mi primera película para Elisa pues fue una película de terror, prácticamente con una sola localización, con muy pocos actores, fue muy sencilla, fue una película de bajo presupuesto y funcionó relativamente bien, sobre todo a nivel internacional, porque el género fuera de España funciona muy bien. Y esta última que he hecho, Rocambola, pues exactamente lo mismo. Es una película solo con una localización y muy bien. Así que ha sido más fácil venderlas cuando ya tienes esa premisa de que va a ser una película de coste reducido. ¡Suelta el arma! Perdóname, mi amor. No quería hacerte daño.